Pues sí, hay más personas que se están incorporando vía telemática. De hecho, pues hay personas de 6 países diferentes: España, Inglaterra, México, Perú, Brasil, Colombia. Y desde España, por ejemplo, ciudades tan dispares como Barcelona, Caravaca, La Línea de la Concepción, Sevilla, Cizur, Mocejón, en Toledo, también desde la capital de Toledo, Benidorm, Madrid, Granada, Cádiz, San Fernando, San Lucas, Mairena de la Jarafe, Siles, Burgos, Pozuelo de Alarcón, Úbeda, por supuesto. También hay algunos conectados que no están ahí en el museo, pero están desde Úbeda, Torreperogil y Pamplona. Y bueno, pues desde Inglaterra, Leeds, Liverpool, desde México, Ciudad de México, Perú, Lima y otras ciudades de Brasil y Colombia. Bueno, es decir, que de verdad que vamos a ir hoy de Úbeda al mundo. Así que bueno, pues sean bienvenidos todos, también los que están en la sala, que pues sean muy bien acogidos por este acto que concita los propósitos de Ínsulas Extrañas y también de Úbeda por la Cultura. Estamos en una colaboración magnífica que surgió a partir de, pues como surgen los buenos proyectos, pues de conversaciones, de personas interesadas en promocionar lo bueno que tiene nuestra ciudad y que están poniendo pues un granito de arena en lo posible para poder pues compartir toda esa riqueza. Mi nombre es Miguel Ángel Barbero, yo estoy conectado desde Barcelona y soy el presidente de Úbeda por la Cultura, una asociación que lleva funcionando en Úbeda desde el año 2012 y bueno, pues en un nuevo periplo en el que, bueno, llevo unos meses en la dirección de la asociación, pues continuando el trabajo que han hecho mis compañeros y tomando un poco ahora el liderazgo de este tipo de encuentros y actividades que se organizan. Es por eso, pues también, pues una alegría poder saludar a la gente que ya pues compartía actividades con Úbeda por la Cultura y que ahora pues vuelven a conectar con nosotros y volvemos a realizar este tipo de actividades. En esta parte de agradecimientos, por supuesto, agradecer al padre Antonio Ángel Sánchez, que es el ponente que vamos a tener hoy y que va a disparar un poco el diálogo. Y bueno, pues para nosotros ha sido un auténtico regalo que él haya accedido a este encuentro y que haya pues propiciado que sea posible, sin duda. También hay que agradecer mucho a Artíficis y a Andrea Pezzini, que ha sido una pieza clave para hacer este nexo entre Úbeda por la Cultura y el Museo de San Juan de la Cruz, así como Juan José Ruiz, el vicepresidente de Úbeda por la Cultura, mi compañero en Úbeda por la Cultura, que también ha sido una pieza clave para hacer esa conexión y gracias a él también pues estamos aquí ahora disfrutando de este encuentro. Muchas gracias, Juan José. También muchísimas gracias a Nono Sánchez, que ha hecho ese cartel tan precioso que han podido contemplar y que nos invitaba a este acto y además pues que ha estado al pie del cañón con todos los preparativos logísticos, las pruebas que hicimos otro día, las pruebas que hemos hecho hoy, para que todo esto pueda funcionar perfectamente y que podamos coordinar tanto la presencia física allí en el museo como la que estamos compartiendo a través de Internet en esta conexión Zoom. También, por supuesto, dar las gracias a Maite Gómez, que desde la editorial Didactbook pues, permite que la parte de conexión online sea posible y que también con su implicación, su tiempo y su apoyo pues, está haciendo que esto sea posible. Cómo no, a la comunidad de padres carmelitas descalzos de Úbeda y a su museo San Juan de la Cruz. Un agradecimiento que hacemos extensible pues a toda la comunidad, por supuesto, no solo al padre Antonio Ángel, y a todos los que la han hecho posible y han colaborado a lo largo de todos estos años. Vamos a hablar también sobre el museo en este encuentro, en esta charla, y queremos agradecer muy profundamente a la comunidad que lo haga posible. De hecho, para conocer un poquito más a este museo, para aquellos que no hayan tenido la dicha de visitarlo, tenemos preparado un vídeo que si todo funciona bien, vamos a proyectarlo. ¿Verdad, Antonio? ¿Lo podemos poner ahora? Sí.
Ujú. Vamos con él. Pues venga, voy a ver si comparto pantalla y podríamos verlo. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, romper la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. O lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego con extraños primores, calor y luz van junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras, me enamoras. El alma enamorada es alma blanca, mansa, humilde y paciente. El alma enamorada es alma mansa, humilde y paciente. Dulcísimo amor de Dios mal conocido, el que halló sus venas descanso. Oh, dulcísimo amor de Dios mal conocido, el que halló sus venas descanso. El alma enamorada es alma blanca, mansa, humilde y paciente. El alma enamorada es alma mansa, humilde y paciente. Bueno, es preciosa música del grupo polifónico Llama de Amor Viva, con algunos solos. Creo que es de la voz de Miriam Monforte. Preciosa voz. Doña Ángel, ¿es así? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, sí, también que sí. Tenemos aquí al director.
Madre mía, pues qué belleza más sublime la de este museo, y la de la letra de San Juan de la Cruz y la interpretación de este coro absolutamente impresionante. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar este diálogo, este encuentro. Vamos a empezar con una pequeña presentación del padre Antonio Ángel para que se hagan un poco de composición de lugar. Vamos a limitar este encuentro a 1 hora y media, como mucho, y teníamos pensado, o sea, entre 1 hora y 1 hora y media, en principio, en función de las preguntas y de lo que pueda dar de sí el tema, pero no más allá de 1 hora y media. Y bueno, pues después de las palabras de presentación de Antonio Ángel, él tendrá unos momentos de exposición de la relación entre San Juan de la Cruz y la ciudad de Úbeda. Y después tendremos unas preguntas que, bueno, pues pueden formular también los asistentes, de manera que si alguien quiere intervenir, por supuesto puede hacerlo, tanto de los que están allí en la sala física en Úbeda, como de los que están conectados a través de Internet. Así que se trata de que hagamos un diálogo y aprendamos sobre esta gran figura que es San Juan de la Cruz y de su paso por la ciudad de Úbeda y lo que significó. Bueno, pues con esta estructura, para que nos hagamos una idea de cómo será este acto, comienzo, como les había dicho, con la presentación del padre Antonio Ángel. El padre Antonio Ángel Sánchez Cabezas es natural de Córdoba y tiene 50 años de edad. Ingresó carmelita descalzo a los 18 e hizo el año de noviciado en el convento San Juan de la Cruz de Úbeda, precisamente allí en Úbeda. De allí marchó a Granada para realizar el bachillerato en teología en la Facultad de la Cartuja. Tras los 5 cursos de esos estudios, hizo la licenciatura en espiritualidad entre el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista de Ávila, el CITES, y la Universidad de Comillas, en Madrid, finalizándola con una tesina titulada La soledad sonora, riqueza de la palabra y la vivencia en San Juan de la Cruz e implicaciones pedagógicas. Después de esto, regresó destinado a la comunidad de Úbeda Baeza en septiembre de 2001, donde, entre otras cosas, le tocó hacer del antiguo noviciado la actual Casa de Espiritualidad, que dirigió durante sus primeros años de andadura hasta abril de 2005. Entonces marchó destinado a Granada como prior y formador y allí estuvo 9 años hasta que, de 2014 a 2020, fue nuevamente destinado a Úbeda. De aquí salió durante un trienio para ejercer de superior provincial de los Carmelitos Descalzos, España, y de algunas comunidades de Uruguay, Paraguay, Bolivia y África Occidental. Podría decirse que su misión principal en todo este tiempo, a pesar o en medio de las distintas encomiendas y tareas, que no han sido pocas, como hemos visto, ha sido la de divulgador de espiritualidad carmelitana a través de la predicación, el acompañamiento espiritual, cursos periódicos, especialmente de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz y de Santa Teresita, conferencias, tandas de ejercicios y artículos de divulgación. Terminando este trienio que les comentaba como superior provincial, en septiembre pasado fue destinado de nuevo a la ciudad de Úbeda, donde ya ha vivido entre unas cosas y otras, entre unas etapas y otras, casi 14 años. Entre sus primeras aportaciones al regresar a la ciudad ha estado la de ayudar a poner en marcha este nuevo ciclo de las Ínsulas Extrañas, que en esta ocasión converge con el propio ciclo que comenzamos en Úbeda por la Cultura, de encuentros de Úbeda por la Cultura, y actividades culturales y espirituales que cada mes durante el curso se desarrollan en el Museo de San Juan de la Cruz. Bueno, Antonio Ángel, creo que no te has aburrido en los últimos años. No. Pero bueno, como la mayoría, ¿eh? Yo creo que casi ninguno nos aburrimos entre una cosa y otra. Has tenido mucha tarea y mucha misión. Y bueno, pues como vamos a hablar de San Juan de la Cruz, vamos a hacer el traslado mental, vamos a incorporarnos ahora a esa calle hoy llamada del Toril. Bueno, no, hoy llamada de San Juan de la Cruz, que en su momento era calle Toril, entiendo.
y que albergaba los pasos de un fraile pequeñito que vino un 28 de septiembre de 1591. Vamos a celebrar dentro de poco ese aniversario de esa fecha. Y lo hizo, ese frailecillo venía de la Peñuela, lo que hoy conocemos como la Carolina, venía a curarse de unas calenturillas. Y la verdad es que hay que ponerse en los pies, nunca mejor dicho, ahora sabemos que es santo, santazo, pero su contexto era muy particular, ¿verdad, Antonio? El momento en el que vino a Úbeda. Ujú. Sí, bueno, bueno, muchas gracias lo primero, Miguel Ángel, a ti, a Úbeda por la Cultura y a los asistentes, tanto presenciales como online. Y antes de responderte, sí que hago una precisión, no sé si pedagógica o de tranquilidad psicológica, porque Sí. normalmente la ínsula duran 1 hora. Entonces, los que hayan venido, Ah, igual ha vale. venido otra persona con necesidad de irse a las 9, tranquilamente se levanta, procurando no pisar al compañero y eso, pero sin ningún problema, ¿eh? Estamos en familia con confianza y si se carga un poquito más porque la dinámica lo pide, pues podéis hacerlo tranquilamente. Yo sí voy a intentar, como ha dicho Miguel Ángel, en realidad la idea de Úbeda por la Cultura en este ciclo que inicia, ellos seguirán mensualmente con este tipo de actividades online, con todo lo que tiene que ver la cultura en Úbeda. Nosotros seguiremos en el museo cada mes, salvo julio y agosto, como hacemos desde enero pasado, promoviendo distintas actividades. Pero la idea de este tipo de encuentros, los del museo son muy variados, como sabéis, ¿no? De los tipos más plurales, desde comentar una obra de teatro, la presentación de un libro, algo como hoy, que me parece una dinámica muy interesante y que precisamente no quiere ser una ponencia. Yo iba a hablar 20 minutos, a ver si hablo menos, incluso, porque la idea es que participéis todos, que muchos tenéis criterios, inquietudes para hacerlo de sobra. Y lógicamente, como acaba de preguntar Miguel Ángel, hablar del vínculo de San Juan de la Cruz con Úbeda, eso es obvio, lo conocéis todos de sobra, tiene que ver con sus últimos 2 meses y medio de vida, desde ese 28 de septiembre, en el que llega este casi recién fundado convento, que solo tiene 4 años de vida en aquel momento, se había fundado en 1587, y desde el 28 de septiembre a la noche del 13 al 14 de diciembre, apenas 2 meses y medio, es lo que Juan de la Cruz vino a hacer aquí. Por ejemplo, comparado con los 3 años en la vecina y hermana Baeza, donde fundó el primer colegio teológico de descalzos en Andalucía, donde tuvo su importancia en el acompañamiento de los mismos profesores de la universidad. Él, sin serlo, acudían con frecuencia a comentarle cosas, a preguntarle, los mismos catedráticos, ¿no?, de aquella universidad fundada por San Juan de Ávila, conscientes de que la sabiduría de este senequita que le decía a Santa Teresa, ¿no?, pues merecía la pena ser tenida en cuenta. Es verdad que aquella venida del 28 de septiembre de 1591 no fue la primera. Desde Baeza, entre otros sitios, vino en más de una ocasión. No tenemos excesiva constancia documental, pero sí que vino por ese camino que ahora se retoma de nuevo como una actividad moderna muy interesante vinculada a las mismas huellas que también pisó Machado luego, ¿no? Antonio Machado. El sábado pasado se realizó la segunda edición de ese camino. Iniciativa de ese tipo me parece muy interesantes en esto que está de fondo en nuestra charla. Partimos del vínculo pasado ya de 4 siglos y queremos tener en cuenta o valorar, agradecer y potenciar entre todos la cantidad de posibilidades, la repercusión, que por supuesto en lo religioso, en lo cristiano, pero en lo cultural, en lo literario, lo artístico, etcétera, incluso en la naturaleza, en este caso, este tipo de actividad, San Juan de la Cruz tiene. Como tú has subrayado y conocéis la mayoría, el santo llega aquí primero para curarse de esas calenturillas que escribió él a una amiga, ¿no?, de esas fiebres, pero muy pronto él se da cuenta y escribe a otro religioso que en realidad donde va a tener que ir, estaban programando un viaje a América, a él lo destinaban a América, a México, como parte de ese contexto de conflicto que tú has apuntado. Él está defenestrado de los cargos y apartado por unas razones que ahora recordaré,
Y sin embargo, a los pocos días, semanas de estar aquí, él se da cuenta que la enfermedad es de muerte y a uno de esos religiosos, que estaba dispuesto, una veintena de religiosos que iban a marchar con él a México, convocados, superiores le dijeron busca un grupo y enseguida 20 carmelitas descalzos estaban dispuestos a irse con él al fin del mundo. Pues Juan de la Cruz le tendrá que escribir a uno de ellos que ese viaje a India se ha suspendido y a él le prepara el Señor otro viaje a unas Indias mucho mejores, ricas en tesoros celestiales. Pues bien, eso es parte de lo que yo quería subrayaros, porque evidentemente el primer vínculo y la primera gran repercusión desde Úbeda hacia el mundo vinculada a Juan de la Cruz, pues tiene que ver con la devoción. Juan de la Cruz muere en un contexto, en este sentido, heroico, ¿eh? Como un santo que está soportando una situación pues, de conflicto, de persecución incluso complicada, y lo hace con paciencia, lo hace con una ejemplaridad desde lo que luego popularizó Gandhi, ¿no? Como la no violencia, ¿no? Pues impresionante. En sus pocas cartas las alusiones a esta etapa son preciosas, ¿no? Pidiéndole a quienes le compadecen y le quieren que no se queden solos en lo que hacen los hombres, que trasciendan y procuren ver la mano de Dios, que no respondan con mal, que ponga amor donde no hay amor y sacará amor, como de hecho a él le va a pasar, lo sabéis la mayoría de memoria, ¿no? Con el prior de esta casa, que va a estar hasta la última hora prácticamente maltratándolo en cierto modo, pero al final tendrá que rendirse a la evidencia de que ese hombre pues no está más que haciéndole el bien y abriéndole a una trascendencia en la que a este hombre mismo, al prior, a Francisco Crisóstomo, le iba la vida y él tuvo también la gracia, el prior, de abrirse a eso. Pero junto con eso, he aludido a los religiosos que se iban con él a América. Es importante también destacar, Juan de la Cruz es un hombre querido, me importa mucho esa nota a pie de página. O sea, no es a veces para resaltar la santidad de los santos, parece que está todo el mundo contra ellos, y en este caso sus mismos compañeros y hermanos. Como en todo grupo humano y también cristiano, en torno a su figura, como la de Santa Teresa, va a haber discípulos que se entregan de corazón y gente que incluso se acercó a la obra con muy buena intención, pero pronto se te cruzan pues estas trampas, ¿no? Del propio corazón, el ego, la necesidad de aparentar, las luchitas de poder o las guerras de poder. Eso tiene que ver y me parece importante porque la imagen devocional y épica del santo nos ha pasado en cristianos y en casi todo lo humano. Tendemos a quedarnos en el aplauso. Entonces está muy bien, es lo que va a pasar con Juan de la Cruz, va a suscitar una enorme devoción que encima se va a multiplicar enseguida con el hecho de que sus reliquias, por ahí hay un micro, no, por el hecho de que sus reliquias van a tener un efecto muy milagroso. En Úbeda y en Segovia, los dos sitios donde hay partes principales de su cuerpo. Eso va a ser una de las cosas que permita que lo que es el primer vínculo, en este caso con Úbeda sobre todo, ¿no? En lugar de su muerte, de su Pascua en cristiano, va a tener un arraigo fuerte pero muy pobre. Pobre en el sentido de la interpretación de Juan de la Cruz, porque va a estar vinculada a una visión, con perdón, resumiendo muy mal y pronto, milagrera, de la que él no era partidario y dejó escrito contra eso, y a una visión totalmente ascética, curiosamente una gran devoción donde sobre todo no se promociona el interés por leerlo a él, que por otro lado es normal, en una sociedad mayoritariamente analfabeta, los superiores de la orden, la primera década y media después de su muerte, aunque no van a aprovechar el tirón de su santidad popular, pero tampoco siguen siendo muy favorables a lo que él representaba. Entonces, me interesa que humana, no solo religiosamente, humanamente, Juan de la Cruz hace aquí un ejercicio no solo de no violencia, de afianzarse en el amor primero que lo sostiene, etcétera, sino que se enfrenta a lo que hoy llamamos los acompañamientos humanos, no solo espirituales, la crisis de realismo. La vida da de sí lo que da de sí. O sea, Juan de la Cruz llega aquí mucho peor que vivió y salió de la cárcel famosa de Toledo. Porque la cárcel de Toledo, aquellos 9 meses que justo antes de venir a Andalucía, huyendo de aquello, lo encarcelan los carmelitas calzados, pues son los comienzos de su obra, el entusiasmo. Estamos emprendiendo una reforma, esto, a pesar, o precisamente porque es perseguido, parece que es de Dios, esta novedad, etcétera.
Cuando llega aquí es lo contrario. Ha gastado la vida en esto y aunque es querido por un grupo amplio de monjas y frailes, resulta que él llega aquí defenestrado porque era parte de ese grupo de superiores y ha defendido de calumnias vergonzosas que están promoviendo los superiores al fundador de esta casa, al padre Gracián, al otro hombre de Santa Teresa. Juan de la Cruz fue su gran director espiritual, el padre Gracián fue el gran gobernante desde el principio. Pues humanamente y cristianamente Juan de la Cruz, que se va a morir en mitad de un verso, que va a seguir proclamando su confianza en un Dios del que se puede hablar, sobre todo también aquí, en el lecho de muerte, con el cantar de los cantares, ¿no? Con la poesía, con un lenguaje relacional afectivo, no solo con la doctrina, etcétera. El Juan de la Cruz que canta eso no es un ingenuo que vive en lo alto de un guindo poético, sino que viene en ese contexto, ¿no? De una humanidad complicada, de un entregar la vida que no siempre sale bien, y morirse ahí primero con esa actitud humana de paz, de caridad hacia quien lo contradice y con esa actitud de esperanza profunda. Esa es la gran lección, una de las grandes lecciones, me parece a mí, que el siglo XVI no supo aprovechar del todo, porque se queda a lo mejor en la fascinación del aplauso, del milagro, etc. Por supuesto, está muy bien, pero es algo extraordinario. Fijaos, ¿qué tiene de bueno? Eso sí, que el arraigo de esta devoción es lo que va a permitir que en Úbeda en particular, la primera iglesia que se levanta en el mundo en su honor, casi 50 años antes de su beatificación, este oratorio que tenemos aquí, su reliquia, su huella aquí, llegue al siglo XX, y el siglo XX en muchos sentidos va a ser el verdadero descubridor de Juan de la Cruz, como pensador, como poeta, como psicólogo. Los padres de la psicología profunda, en cierto modo, han sido los místicos, ¿no? Etcétera. Y en concreto en Úbeda va a producir la fecundidad de algunas de las cosas que, bueno, no me adelanto, en un segundo os digo y apunto, ¿no? Porque para mí esas son las tres grandes cuestiones que os voy a lanzar para el diálogo, ¿no? Evidentemente, el vínculo principal de Úbeda con Juan de la Cruz y la primera repercusión de Úbeda a nivel eclesial respecto a esta figura tiene que ver con una devoción importante, pero pobre, comparada con la riqueza de la espiritualidad y los escritos de Juan de la Cruz. El siglo XX, tanto en lo espiritual y en lo teológico, como fuera de la Iglesia, con grandes pensadores, incluso no creyentes, va a valorar a Juan de la Cruz como pensador, como poeta, etcétera. Y eso mismo, ese ambiente de comienzos del siglo XX, es lo que va a acabar permitiendo que incluso aquí florezca el mismo convento, luego con los aires del Vaticano II, se abra y florezca la Noche de la Evocación, florezca el museo, florezca la Semana sanjuanista y tantas buenas actividades e instituciones vinculadas a ella. El Grupo Polifónico de San Juan de la Cruz, el primero, el Coro de Amor Viva unas décadas después. Todos somos realidades muy humildes, pero aunque nos parezca mentira, se escucha nuestras versiones de Juan de la Cruz en todos esos países que has enumerado, muy gotita a gotita, ¿eh? No pretendemos en eso ni acaparar desde Úbeda la figura de Juan de la Cruz, ni hacer nosotros mismos una montaña que ni él mismo ha sido nunca, ¿no? Él ha sido siempre un santo, por decirlo así, de minorías. No de minorías elitistas, que seamos mejor que nadie, sino, bueno, pues sencillamente hay otro tipo de fenómenos, ¿eh? Sean los deportivos y mediáticos actuales, o sean los milagreros todavía en la vida de la Iglesia, que mueven más masas. Y sin embargo, Juan de la Cruz, como ya descubrió Santa Teresa, siempre fue un hombre muy del boca a oído, muy del acompañamiento personal. Hasta la predicación se prodigaba poco. Era mucho más de esto. Bueno, pues os leo en un segundo y resumo, ¿no? Ese texto que os decía, en el que Juan de la Cruz habla contra, entre comillas, un excesivo interés por los milagros, un centrar en la fe en lo extraordinario del milagro. En la subida del Monte Carmelo escribía él así: no es condición de Dios que se hagan milagros, que como dicen, cuando los hace, a más no poder los hace. Y por eso reprendía él a los fariseos, porque no daban crédito sino por señales, diciendo: si no viéredes prodigios y señales, no creéis. Pierden pues mucho acerca de la fe los que aman gozarse en estas obras sobrenaturales. Juan de la Cruz
entiende como creyente, ¿no? Cualquier cosa recibida así extraordinaria es para agradecerla, pero no para amarla mucho, no para quedarse ahí. Porque el Dios del que él habla, el de la fonte, el de la noche oscura, se revela ahí, en la oscuridad luminosa de la fe, en la entrega cotidiana, etc. Por eso, resumo, ¿no? Y acabo, voy a ser mucho más breve al aludir a los otros puntos que quería lanzaros como provocación del diálogo, ¿no? Evidentemente, el primer vínculo es la devoción y la visión del santo, que arraiga en Úbeda a raíz de su muerte, una visión lejana incluso de sus escritos, porque era lo normal de la época, un interés más por el resplandor de la santidad que de él contaban que de lo que él cuenta de su experiencia de vida. De hecho, es una santidad a nivel de orden, se difunde pobremente ascética, casi que se olvida hasta su mística. Se va a hablar del Juan de la Cruz, el gran penitente, etcétera, pero su mística y sobre todo su gran vena humanista cristiana como la de Teresa va a quedar un poco ahí diluida, aunque siempre habrá discípulas y discípulos dentro de la orden y fuera que lo vivan y lo difundan. Y luego está esta fascinación por los milagros que fue tan exagerada que hasta la misma iglesia la tuvo que frenar. Fue tan exagerada que tanto aquí como en Segovia hubo que pedir por favor a la gente que echara el freno. De hecho, se pierde la reliquia más famosa que paseaba por las casas en Úbeda, un pie suyo que iba en una urna, se acaba perdiendo por la devoción de alguna persona, pero también sobre todo porque desde Roma han pedido frenad esto que parece un culto adelantado a su beatificación y puede complicar su reconocimiento oficial. Se nos queda entonces en penumbra el Juan de la Cruz que se muere en mitad de un verso diciendo qué preciosas margaritas, el cantar de los cantares. No va a ser ese el Juan de la Cruz del que hable la orden prácticamente hasta el siglo XX, ni va a ser esta otra manera de ahondar en el conflicto que vivía. No es solo que un prior más o menos malo lo maltrata, que Juan de la Cruz se enfrenta a algo que todos vamos a tener que asumir, que llega un momento en que parece que la vida no da más de sí y o uno consigue hacer un acto de confianza radical e integrar eso, o te puede, ¿no? La crisis de realismo o existencial, ¿no? Juan de la Cruz apunta por esas veredas y serán, sobre todo el siglo XX, ¿no? Como os digo, paso al siglo XX, ¿no? ¿Qué pasa en el siglo XX? Bueno, muchos os suena también que entre otras grandes aportes, el primero, si no recuerdo yo mal, alguno podéis corregirme, ¿eh? Porque quizás sepáis hasta más que yo de esto. El primero es don Miguel de Unamuno, que ya en 1909 se permite escribir que si no hubieran podido nacer en nuestro mundo Descartes y Juan de la Cruz, él se quedaba con Juan de la Cruz, lo que le costó una reprimenda de Ortega y Gasset, que le parecía que eso era un poco... Pero para Unamuno, ya Juan de la Cruz, para el Unamuno que era un creyente agónico, a rato ateo, ¿no? A rato... Sin embargo, este frailecico, decía él, conseguía serenar, sobre todo su poesía, las demandas de su raza, en clave de creyente o en clave de persona que quiere vislumbrar alguna esperanza más allá de la muerte que tanto le angustiaba, ¿no? Pensar en la realidad de la muerte. Unamuno ya apunta que Juan de la Cruz es mucho más que un santo ascético, es un gran pensador, es un gran poeta y además conecta no solo con la belleza del lenguaje, sino con la riqueza de la experiencia humana y cristiana que hay debajo de esa poesía, ¿no? Muy poquito después, 1912-14, en esos años, por fin la Orden, después de siglos intentándolo, publica una edición completa y crítica de las obras de Juan de la Cruz. De los mejores originales, sin retoques, sin recortes a lo que pareciera menos adecuado, el Cántico Espiritual, que tardó en publicarse, que no se acaban de publicar las dos ediciones, las dos versiones de Juan de la Cruz hasta este momento, tal. En 1924 también empieza a abrirse esto en el ámbito francés. Jean Barussi, un gran filósofo y estudioso de las religiones, publica su tesis doctoral, San Juan de la Cruz y el problema de la experiencia mística, y en el ámbito francés de repente empiezan también a darse cuenta que este santito tiene mucho que decir, sacándolo de la teología escolástica, tiene mucho que decir sobre lo humano, etc. También en Francia, precisamente por esa razón, se va a escribir una magnífica biografía ya con tintes más críticos modernos, no una mera vida de santo, en el año 27, a cargo de un carmelita muy ilustrado, Bruno de Jesús María. Un año antes, la Iglesia reconoce a Juan de la Cruz, 1926, estamos a punto de celebrar el primer centenario, como doctor de la Iglesia.
Entonces la Iglesia misma dice, señores, Juan de la Cruz no es solo una asceta y un santo para aplaudir o pedir milagros, sino alguien a quien leer y con quien rezar y con quien ahondar en la propia realidad creyente, ¿no? y humana. Bueno, y así nacen también las primeras biografías críticas en España, el año 36, un apunte en la historia del Carmen del padre Silverio de Santa Teresa, en el año 40, cercano al centenario del nacimiento, una obra magnífica de Crisógono de Jesús sacramentado, que morirá sorprendentemente antes de poder publicarla, pero bueno, su trabajo se aprovechará, etcétera. En el 42, Dámaso Alonso escribe la poesía de San Juan de la Cruz, haciéndose eco además de la admiración que la generación del 27, estos poetas modernistas, muchos de ellos no creyentes, sienten por sobre todo por la riqueza, ¿no? Y la viveza de las metáforas y del sentimiento en Juan de la Cruz. Y todo eso que tiene que ver con Úbeda. Pues que efectivamente en Úbeda contamos con alguien que al albur, haciéndose eco, probablemente habiendo leído mucho de muchos de estos autores, va a revalorizar en esta clave la figura del santo aquí y a vincularla a la ciudad de una manera especial, ¿no? Juan Pascual, ¿no? La mayoría de vosotros lo conocéis mejor que yo. A mí me parece que es un hombre al que seguimos debiendo mucho, también la orden y esta casa, y de hecho por eso, de nuevo este año en la próxima y pronta Semana Sanjuanista habrá una conferencia dedicada a él y al protagonismo que tuvo, ¿no? Es la revalorización del santo en Úbeda. Yo estoy convencido, sin haberlo estudiado mucho, seguro que hubo otras personas, pero Pascual siempre se quedó, y lo dice en sus mismos escritos, ¿no? Con el deseo de que ahondáramos, de que Juan de la Cruz nos provocara la lectura, la mirada, al silencio que él ya notaba en los años 40, que empieza a escribir sobre él, y hasta el último momento de su vida, en el 78, él ya notaba que la vida empezaba a ser muy bulliciosa, que huíamos del silencio, que se huía de las humanidades, tal, ¿no? O sea, que imaginaos en esa época, ¿no? Y si no consiguió que todos ahondáramos lo que él quisiera, Juan de la Cruz, consiguió por lo menos que fuera la época de vamos a decirlo así, las manifestaciones más visibles del santo en la ciudad, de su humilde callejón al que tú aludías antes, ¿no? Del Toriz, que en realidad es un callejoncito que tiene su sentido porque es el que desemboca en el convento, pero enseguida, y animados por estas reflexiones de Pascual, no solo sobre la obra y el pensamiento de Juan de la Cruz en general, sino sobre lo que tiene que avivar la vida y el espíritu de Úbeda, etcétera, surge en el 59 el monumento impresionante, ¿no? De la plaza del mercado, tan significativo. 2 años después se le dedica el instituto de secundaria y unos años después el hospital comarcal. Eso, como podéis imaginaros, sería impensable actualmente, ¿no? No porque no se valore a Juan de la Cruz, sino porque, bueno, hay otra figura, ¿no? Bueno, y eso mismo os decía, eso hace Miguel Ángel, párame y enseña, porque lo tengo yo aquí, ya se me olvidaba. Estaba mencionando a Juan Pascual y hablábamos el otro día cuando preparábamos un poco este encuentro sobre un libro que se publicó hace unos años. Yo lo tengo dedicado por su hijo, por Miguel Pascual Liaño, en el año 16, en diciembre del 16, y que se llama Casa Sosegada. Estoy mostrando aquí la portada, Casa Sosegada. Y es curioso cómo su hijo, Miguel Pascual, define un poco esa forma de ver a San Juan de la Cruz de su propio padre y cómo influye en su manera de afrontar, o en la manera en que Úbeda debe de afrontar un poco esta gran joya que tiene pues, en su acervo cultural, ¿no? Y dice, San Juan de la Cruz es una enorme ventana que, si se abre, provoca corrientes de aire y turbulencias. Y Juan Pascual quería que ese ímpetu removiese el aire de Úbeda, es decir, de sus gentes. Él quería que Úbeda se sintiera heredera espiritual de quien vino aquí a morir. Úbeda estaba, dijo, pero no fue del todo, no redondeó su personalidad hasta que ella vino a morir, hasta que a ella vino a morir el fraile. Ya apenas puede comprendérsela enteramente sin San Juan de la Cruz, aludiendo un poco a, digamos, a esa raíz que ya está en muchos de nosotros, ¿no? De los ubetenses, que hemos crecido conociendo a esta figura. Esto, más que una constatación, era un deseo, una invitación, una propuesta a sus conciudadanos. Él quería comprender a Úbeda
como una ciudad transformada por el influjo del carmelita más universal. No, como él explica, para volver al pasado, sino para salir del presente. Porque Juan Pascual tenía claro que los clásicos son los que, por elevación, construyen identidades que resisten el momento, la moda, la coyuntura. San Juan de la Cruz era para él el santo y seña de Úbeda, y por eso reivindicaba su patronazgo incluso, ¿no? Así que, bueno, pues un libro precioso que aprovecho para recomendar porque habla mucho de esta relación de Juan Pascual con San Juan de la Cruz. Pues sí, ¿verdad? Esa es una de las repercusiones. Ahora apuntando a lo que Úbeda puede ofrecer del santo al mundo, muy humildemente ya hemos dicho algunas cosas preciosas, tenemos grandes músicos y versiones musicales que siguen sonando, aunque el formato CD se nos haya quedado un poco anticuado y ahí se quede todavía más existencias de las que quisiéramos en la tienda del museo, circulan en internet muchos de estos vídeos y además yo confío que ese tercer punto del que no voy a decir casi nada, del que espero que digáis vosotros algo, aparte de esta riqueza del siglo XX, que trato de resumir ahora rápido, en Úbeda en concreto, nos van a quedar obras tan humildes pero tan importantes, creo yo, como este libro. Este libro que acabas de nombrar, de Juan Pascual, está felizmente agotado. Lo hizo el ayuntamiento como uno de los actos, una idea muy bonita hace 8 años, en el 16, con motivo del 425 aniversario de la muerte. Hicieron varias cosas muy interesantes. En esto trabajó de una manera junto con la familia de Juan Pascual, su mujer, que es la verdadera archivera y apóstola de esta escritura que merece ser conservada y publicada todavía hoy, su hijo Miguel, al que acabas de nombrar, que hizo ese prólogo tan precioso, pero también Manuel Madrid, el técnico de cultura, al que se agradece aquí, el mismo Miguel en el prólogo agradece porque el trabajo de Manuel fue precioso. Este libro quedó parte de regalo aquí en el museo y parte de regalo institucional en el ayuntamiento. Por ejemplo, uno de los deseos que a mí me parece, estamos queriendo ya en contacto con el ayuntamiento y en cuanto lo tengamos hablado con ellos, con los propios herederos de Pascual, es que, pues sea con el copyright de ellos o cedido a nosotros, siga estando en el museo. Ya no se puede conseguir, volvamos a editarlo como otras ediciones sencillas. Tenemos 4 publicaciones propias, muy sencillas, pero que aunque esto no sea una cuestión de éxito de masas, invita a lo que Juan de la Cruz y Pascual querrían. Sobre estos textos hay que volver, ¿no? Úbeda también tuvo magníficos reconocimientos a Pascual, que se los merecía, hijo predilecto, en la biblioteca, el colegio, pero a estos autores hay que volver, y como dice Miguel Pascual en el prólogo, además este es un libro de los que se puede tener a mano, no es para leerlo de corrido, son articulitos breves. Entonces, es una ofrenda muy interesante y a mí me parece que este tipo de eco sencillo, junto con otras cosas más espectaculares que podamos conseguir, pues es algo de lo que Úbeda tiene que seguir gestando y compartiendo. Y espero que incluso, ahora que estamos todavía más hermanados con Baeza, el vínculo de Juan de la Cruz es anterior, debería reforzarse con el próximo centenario del 26, haya cosas del estilo también hasta compartidas, ¿no? O que vayan nutriéndonos a una ciudad y otra, ¿no? Bueno, pues después del repaso rápido, bueno, no tan rápido, ¿no? A la obra de Pascual, que quería subrayarlo, y a ese con los monumentos, nos toca el turno de la casa. Cuando inauguramos en enero este ciclo de las ínsulas, invitando a los hijos de Antonio Espada, Marcelo Góngora y de Paco Tito a dialogar sobre la obra de sus padres aquí, sobre su vínculo con el santo, enseguida nombraron muchas veces a la forma en la que la comunidad se abría por esos años y especialmente al impulso del padre Carlos Quijano, que todavía lo tenemos aquí felizmente con sus 93 años en muy buena forma, ¿no? Y bueno, ese es el tiempo. El año próximo, el 25, serán 50 años de la evocación de San Juan de la Cruz. El grupo polifónico ya empezó a cantar allí cuando eran chavales y se constituirán como grupo unos años después. O sea que junto con la evocación, que es una vigilia copiada, felizmente copiada, hemos repartido el texto por nuestros conventos en España y en el mundo que lo han pedido, copiado el texto, copiados los cantos, las versiones, etcétera, pues estupendo, ¿no? Unas décadas después llega Llama de Amor Viva y hay otros ecos musicales muy interesantes en nuestra ciudad.
con motivo de este 425 aniversario, Ensemble en Clave de Música de Úbeda hizo también un homenaje con textos y cantos a Juan de la Cruz. Yo fui el único de la comunidad que me lo perdí y todavía tengo ganas de que lo volvamos a escuchar porque el eco que se hacían todos, especialmente el padre Carlos, es que era magnífico, ¿no? Un poquito después de la evocación, en el 77 comienza la Semana Sanjuanista, que nace como un ciclo de charlas muy conventuales y en el 90 se abre a la ciudad y se abre a la pluralidad de perspectivas. Que no hablemos solo los frailes, sino que vengan personas, incluso no creyentes, que desde el punto de vista histórico, psicológico, literario, de la historia de las religiones, de puntos de vista muy distintos, nos hablen de qué significa para ellos la figura de Juan de la Cruz, ¿no? Una semana que de nuevo a partir del próximo día 19 estará ya en su 47ª edición. La novena es la de la evocación. Y un año después, en el 78, nace el museo. Bueno, os digo brevemente, entre los logros del museo, con el museo se da una paradoja. Algunos habéis recibido un mensaje, un poquillo, digo yo, el texto no era nuestro, unido al cartel de este acto, ¿verdad? Un mensaje un poco animando a apoyarnos, pero un poco yo cuando lo vi, digo, se agradece la difusión, pero se ha colado un poco la parte trágica del asunto. No estamos en una situación crítica por razones sobre todo desagradables. El museo, curiosamente, que es más rico que nunca, el museo es del año 2000. El museo nació de una manera muy humilde, con algunas grandes piezas de la casa, pero con mucha manualidad del padre Carlos y los novicios. Y ahora que tiene un fondo impresionante, probablemente de lo mejor de toda la provincia y la diócesis, ¿no? Tiene muchos menos visitantes, pero por una razón, porque el museo cuando se abre en el 78, en Úbeda no estaba abierto más que el museo. Hasta El Salvador había que entrar llamando a la guardesa si te abría y te hacía el favor de entrar. Entonces, en Úbeda, en cierto modo, estamos, entre comillas, muriendo, viviendo del éxito y tenemos tantísima oferta ahora mismo que no es fácil. Incluso lo del lleno de hoy de la sala es impresionante porque a la vez tenemos siempre 40 cosas, ¿no? Hasta los martes que hemos buscado para estos eventos los martes para que sea más factible, ¿no? Entonces, es un desafío interesante porque yo creo que nos obliga a seguir siendo creativos, nos obliga a que el museo no sea tan estático como le ha pasado a la mayoría de los museos y haya este acto mensual y aparezcan las publicaciones y apoyemos la edición, por ejemplo, musical de los que tienen que ver con nosotros y con el santo. Nos abramos incluso a proyectos más modernos, estamos intentando hasta gestar, bueno, sobre todo nuestros amigos de Artífice, que son los genios de eso, gestar la posibilidad de una de esas experiencias inmersivas, ¿no? Una de estas salas finales, como hoy se hace con espectáculos de luces, música, ligado a la poesía del santo. Bueno, son cosas que, que, que tienen que ver, con esa sana repercusión del espíritu de Juan de la Cruz, en la casa y de cara, en este caso sí, al mundo, a todo el que viene de casa y de fuera a conocer su figura. Bueno, si esos fueron los grandes logros del siglo XX, mitad del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, ya he hablado de mucha de esa repercusión, ¿verdad? De producciones que llegan hasta estos últimos años, el año 16, etcétera. Yo tengo especial interés, sueño con que ese próximo centenario, que nos va a dar mucho trabajo a la comisión que ya está en marcha, ya está implicado el ayuntamiento, el obispado, artífices, otras personas, ¿no? Del mundo de lo cultural y de lo religioso en Úbeda, a mí me gustaría que sirviera para recuperar también algunas de estas cosas que merecieron la pena. Por ejemplo, han nombrado a Nono antes en la parte técnica, pero Nono junto a Antonio Espadas en el año 91, en el cuarto centenario de la muerte, pusieron en marcha una obra espectacular de teatro creativo, La Llaga, y bueno, pues sería muy interesante, volver a ponerla en pie de cara al centenario. Estamos también queriendo, ¿no? Humilde, pero tozudamente queriendo apostar por eso. De una manera, creo que más sencilla quizá, volver a recuperar ese concierto, homenaje de Ensemble en Clave que yo no pude escuchar, a mí me encantaría. Quizás sería muy bueno, yo lo hablaba con Nono hace un segundo, no habíamos pensado en copiaros la idea de difundir estos actos también audiovisualmente, no quedárnoslo solo para casa, sino que se puedan ver fuera, se puedan quedar colgados, etcétera. Bueno, hay muchas posibilidades, ¿eh? Quizás también, como decía, grabar, nos queda del coro de llamada Amor Viva, intentar hacer una buena edición de la versión íntegra del cántico espiritual que han hecho, obras por el estilo, ¿no?
Aquí es donde yo quería dejaros hablar a vosotros, porque seguro que eso os ocurre en otras. Al final me he alargado, como nos pasa siempre a los curas y a los frailes, por más que prometamos ser breves, o peor, cuando prometemos ser breves, cuando la cosa se lía. Pero bueno, entre las muchas dardos que yo tiro, a Andrea le voy a obligar a hablar algo, aunque sea un segundo, porque él, no solo a nivel casero, a veces podemos aprovechar la gran repercusión mundial para acabar haciendo aquí una ínsula o otro tipo de actividad interesante. Por ejemplo, Andrea está mucho más puesto que yo en la repercusión en la música contemporánea, pop, rock, flamenco, que Juan de la Cruz ha tenido. Él ya tiene todo un rastreo de autores y obras y andamos buscando pues a alguien capaz de hacerse con esa, por no hacerlo a él, que al final le vamos a acabar pidiendo que lo haga él. Pero ahora por lo menos va a tener que decirnos, a mí me lo has dicho alguna vez y no recuerdo de memoria, ¿no? Algunos de esos nombres, quizás los más curiosos, los más mediáticos que conoces que han... Y luego, por supuesto, no hemos aludido, quizá porque es la mayor riqueza del museo, lo- el arte plástico, ¿no? Una cantidad de posibilidades. Tenemos aquí a nuestro amigo Pepe Márquez ahí escondido, que es el responsable siempre de que no falten las preciosas margaritas de Juan de la Cruz en las ínsulas. Si os fijáis, los que habéis venido siempre están por algún sitio, al pie del cuadro, a lo alto de la mesa, siempre andan por ahí las margaritas por ese detalle que no es meramente estético, sino lo que os he dicho antes. Vale mucho más. Juan de la Cruz no se murió con esa palabra en la boca por casualidad. Es muy revelador y ha pasado siglos ocultos la importancia de esa frase y de ese verso del cantar, de los cantares para Juan de la Cruz. Y por supuesto, evidentemente, la casa sigue manteniendo su actividad clásica. Los frailes, aunque nos abriéramos a la ciudad y el convento mismo, donde antes no se podía pisar porque era clausura, evidentemente seguimos rezando, predicando y dando retiro. No vayáis a pensar que estamos solo dedicados a esto. De hecho, acabo, o lo penúltimo que vamos a hacer antes de escuchar a Juan de la Cruz y daros la palabra a vosotros, es una anécdota, ¿no? Tú decías al principio, aludías a la responsabilidad de estos últimos años, ¿no? Y que no me he aburrido. Yo siempre he dicho, cuando era provincial y me preguntaban, uy, tendrás mucho trabajo, ¿no? Decía, no, trabajo tenía más en Úbeda. Digo, ahora tengo mucha responsabilidad, pero trabajo tenía más en Úbeda porque nos toca estar rezando, predicando, pendientes de la casa, echando una mano a nuestros mayores, que están muy bien, pero son mayores, y luego inventando aquí con Andrea, con Nono, con Pepe, cómo seguimos y con vosotros, ¿no? Moviendo el museo y haciendo historia. Entonces, pero bueno, entretenimiento estupendo, ¿no? En los que merece la pena emplearse, en este caso, por el Santo, por Úbeda, por Baeza mismo, por nuestras localidades hermanas, que tiene mucho que dar de sí todavía de él. Bueno, como he dado una paliza grande escuchando mis palabras, antes de daros a vosotros la posibilidad de opinar, de comentar, de añadir, vamos a escuchar en voz nuestro amigo Pepe Márquez, aparte de un gran artista y muy creativo, es muy buen recitador. Entonces, él nos va a leer uno de los poemas de Juan de la Cruz para que mientras maduráis vuestra intervención, pues queden más en el aire sus palabras que mi discurso. Pepe, vente aquí porque si no, no te ven. Queridos amigos, tengo aquí La Noche Oscura. He escogido este poema porque quizás me he identificado muchas veces a lo largo de mi vida con esta noche oscura, que son las canciones del alma, que se goza de haber llegado a Dios y al alto estado de la perfección, que es la unión con Dios por el camino de la negación espiritual. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamadas, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. Oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba
quien yo, quien yo muy bien sabía, en parte, donde nadie parecía. Oh, noche que guiastes, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntastes, amado con amada, amada en el amado transformada, en mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, y allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena, en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas, olvidado. Juan de la Cruz. Muy bien, Miguel Ángel, pues Muchísimas gracias, qué precioso. si hay preguntas online, eres tú quien las gestiona, ¿verdad? Si la hay aquí en la sala, pues levantáis la mano y os damos la palabra. Efectivamente, si alguien de los que está conectado online quiere hacer preguntas, puede escribir por el chat y ya pues yo las traslado a Antonio. Pregunta. La Eso. vista aquí detrás del padre Antonio Ángel, visto que me ha lanzado el dardo musical. Yo no soy ningún experto musical, pero sí es verdad que me ha apasionado sobremanera ahora mismo el buscar a todos aquellos que han interpretado a San Juan de la Cruz. Algunos pues se han citado aquí, por supuesto, y después desde un ámbito quizás que se salga más de lo, perdonad, de lo convencional, como puede ser un coro que canta durante actos litúrgicos o algún acontecimiento así especial o particular en torno a algún aniversario, etcétera, pues, y además lo pido públicamente aquí por si acaso alguien que no voy a citar, alguien conozca que ha interpretado a San Juan de la Cruz y lo añadimos a nuestra lista. Es posible que se me olvide de algunos, pero por supuesto voy a empezar por Amancio Prada, que conocemos mucho y que lleva toda su vida, toda su carrera cantando a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa por medio mundo. Después, en un ámbito quizás ya que se salga un poco más de lo convencional o del cantautor clásico, como puede ser Amancio Prada, ha cantado San Juan Kiko Veneno, ha cantado Martirio, han cantado Los Planetas, que por cierto muy de moda en estos días porque hay una película que está dando mucho de qué hablar en torno a Los Planetas, que es un grupo de rock de Granada. Han cantado San Juan de la Cruz en el flamenco unos cuantos, sin duda la familia Morente, desde Enrique Morente en su momento a Estrella Morente, con la colaboración entre otros de Michael Nyman, para que alguien lo ubique, es el que ha hecho la banda sonora de la película El Piano, o también ahora inclusive el pequeño de los Morente, los dos pequeños de los Morente, aparte de Estrella, pues también los dos pequeños han interpretado a San Juan de la Cruz. Y después en un ámbito internacional, puede que a algunos les suene una cantautora canadiense, Lorena McKennitt, que ha cantado The Dark Night of the Soul, La Noche Oscura del Alma, un disco que tuvo muchísimo éxito en los años 90. Si tuviera la melodía ahora mismo, seguro que más de uno la reconoce, la ha escuchado muchas veces. Lorena McKennitt, que entre otras cosas, ya en su momento, en los años 90 y este pasado verano, ha actuado en el Generalife de Granada, ¿de acuerdo? Y otra, por cierto, que se me olvidaba, más llamativo si cabe, Rosalía. Rosalía ha cantado a San Juan de la Cruz. Hay un vídeo también así muy peculiar, digamos, suyo que circula en torno a la noche. Y recientemente, recién salido, un disco de un tipo australiano, posiblemente lo conozcan pocos aquí, yo soy muy friki de este tipo, que se llama Nick Cave and the Bad Seeds. Y es un personaje, por cierto, un músico
que empezó en el mundo del punk en los años 70, 80 y ahora está en un ámbito quizás un poco más rock y espiritual. Y su último disco pues incluye una interpretación de la noche de San Juan de la Cruz, de la noche oscura de San Juan de la Cruz. Estará actuando, por cierto, en Madrid el próximo 25 de octubre. Es decir, esto sirva un poco como pequeño, digamos, ejemplo, reflejo de cómo San Juan de la Cruz, musicalmente hablando, no solo han sido interpretados en el ámbito local, sino también ha alcanzado cotas muchísimo más, digamos, amplias, más allá de las fronteras españolas. Tengo también algunas versiones de franceses, de cantantes franceses, pero bueno, sirva esto para un poco pedir casi ayuda a quienes están viéndonos en, online y a quienes están aquí en la sala de si les suena a alguien más que ha interpretado a San Juan de la Cruz, pues lógicamente lo añadiremos a nuestra lista. Y nada, muchísimas gracias, lo que quería comentar. Gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Andrea. Qué interesante. ¿Veis? Es el tipo de inquietud que acaba puede acabar en una actividad muy bonita, ¿no? Se imagina una charla bien montada por alguien que sepa, en el que nos ponen fragmentos de estas canciones, nos explican las motivaciones o sacadas de entrevistas a los autores, etcétera, de por qué se acercan a Juan de la Cruz. Mira qué cosa más sugerente, ¿no? Es más plural en ese sentido. Sí, sí, impresionante. Bueno, yo tengo alguna pregunta. Por cierto, está habilitado el chat. Lo digo también para los que están conectados online. Y si hay algunas preguntas, pues ya pueden escribirla y yo la traslado. Eh, Quisiera aprovechar quizá para lanzar alguna, Antonio. Y es que has hablado de que en el siglo XX se descubre a San Juan de la Cruz o algunas facetas de San Juan de la Cruz que habían sido desconocidas. Y hay como una época entonces también quizá un poco oculta, podemos decir, o menos conocida quizá, de la historia del propio convento de Úbeda. Y es que durante el siglo XIX hay ni más ni menos que 70 años en los que no hay carmelitas en Úbeda. Quizá en ese tiempo la figura de San Juan de la Cruz no se apaga, no se apaga esa llama precisamente que está en la devoción de los ubetenses. ¿Podrías decirnos algo más de esta historia, de por qué hay 70 años en la que no hay carmelitas en Úbeda y a pesar de eso San Juan de la Cruz pervive su figura? Bueno, para los que sois conocedores de la historia en general de España, que la mayoría de aquí lo sois, ¿no? Y probablemente los que están conectados también, se debe a la famosa desamortización y exclaustración, ¿no? De las leyes liberales desde el comienzo del siglo XIX hasta prácticamente el final de ese siglo, ¿no? Precisamente cuando yo antes destacaba el valor de esa devoción y lo criticaba positivamente, o sea, lo que le quedaba por descubrir y que descubría el siglo XX, subrayaba que efectivamente era importante que aunque fuera sin leer a Juan de la Cruz, el cariño, la devoción se mantuviera. Lo que pasó a los carmelitas aquí le pasó a todos los religiosos varones en España y aquí fue uno, no sé si probablemente de los pocos sitios donde al menos los bienes se desamortizaron para efectivamente venderlos a pobres, porque al final aquello que era un gobierno liberal acabó desamortizando bienes y fincas que acabaron luego en manos de terratenientes y de ricos, ¿no? Aquí sí que el convento acabó vendido para casas de familias, una de esas casas que compartían todo, por supuesto los inexistentes baños, las letrinas comunes, etcétera. Y cuando los frailes pueden volver, lógicamente fue de los primeros sitios de España donde se trata de volver, ya estaban aquí en 1905, se encuentran que el convento era gente pobre que no podía hacer mantenimiento, estaba arruinado y lo mejor era echarlo abajo y levantar de nuevo el convento y la iglesia de San Miguel, ¿no? Lo que sí se salva es justo el oratorio, la sacristía, esas dependencias más antiguas, sí se salva porque la devoción al copatrono hizo que se mantuviera un capellán siempre, que se cuidara esa parte del edificio, también con la lógica limitación de recursos que tenía la ciudad y el país entonces, pero se salva, ¿no? Si hay una curiosidad, que si hay por aquí también algún aficionado a investigar, sería interesante, Pascual, sabiendo tanto del santo en una de sus páginas, dice que le extraña, creo que en esto justo que has leído tú,
que extraña que, o no sé si es Miguel en el prólogo, ¿no? Y me lío, su hijo Miguel. La falta de una procesión. Procesión hubo. Procesión hubo financiada por el ayuntamiento desde la beatificación en 1675, probablemente hasta ese 1835 que se marchan los frailes. Sería interesante ver, los que sabéis de estos temas, hurgar en el archivo del ayuntamiento a ver si pervive durante un tiempo esa financiación y esa procesión. Por ejemplo, no le pasa a las cofradías del Carmen, que eran todavía más populares y sobreviven a la exclaustración de los frailes, ¿no? Pero bueno, evidentemente ahí la devoción popular y el vínculo con su patrón fuera con las limitaciones de una fe sencilla, desde la admiración, desde el fervor y a lo mejor no de un conocimiento profundo del santo, hizo que su legado en la ciudad y sobre todo esta primera iglesia que se le dedica en el mundo, pues se salvara y se mantuviera. Qué curioso. Bueno, Tenemos vale, aquí hay dos preguntas también en el chat. también hay que una en la sala, leéis vosotros primero. Vale. Aquí Rebeca nos dice cuál es su opinión de las razones para la oposición de los carmelitas contra las reformas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Opinión de las razones para la oposición de los carmelitas contra esa reforma. Bueno, esas sí son más populares, ¿no? O sea, un momento en el que, de hecho, la iniciativa reformadora no es exclusiva de Santa Teresa, surge de los descalzos franciscanos y del mismo Felipe II, que con razón quiere promover una necesaria revitalización de una vida religiosa que además en ese tiempo, imagina ahora que decimos que hay crisis, que estamos poco, en ese tiempo la vida religiosa y también los clérigos eran 1/3 de la población. Por eso lo que vemos todavía en esta ciudad, de convento con convento, pared con pared, iglesia con iglesia, rectoría, o sea, sobraba en realidad religiosos y se hacía lógicamente que muchas personas también, pues con motivaciones más pobres, se acercaran. Entonces es una constante de todos los siglos, aunque en ese siglo XVI, que en España va a ser un siglo de oro de la espiritualidad, viene una reforma donde lo más visible es el rigor externo, hábitos más sobrios, descalcez en los pies, que no es ir descalzo, sino sin calzas, sin calcetines, ¿no? Por tanto, con sandalias. Pero, por ejemplo, eso sí, Teresa, frente a ciertos reformadores franciscanos más radicales, sí va a ser muy amiga de las letras. En esto va a ser una gran humanista cristiana. El rigor no puede ser tender al analfabetismo, a la improvisación, no cuidarse, no formarse en ese sentido. La oposición primera de la primera rama de la orden, pues tiene que ver sobre todo, no tanto con el espíritu. De hecho, Teresa plantea esta reforma dentro de la misma orden, no quiere que haya una separación. Quiere que haya casas con ese régimen de vida que ella propone y que otras continúen fieles a la regla que profesaron. El problema es que en ese momento España, sin estar como Inglaterra totalmente separada de Roma, es casi una iglesia nacional. Felipe II decide qué bulas pontificias se realizan y no realizan en España. Entonces llega a haber un conflicto de jurisdicciones. Los calzados apoyados por el Papa están promoviendo una serie de medidas y Felipe II al final empuja demasiado al padre Gracián a que dé pasos que no habían aprobado los superiores calzados, de manera que el resumen calzados malos, descalzos buenos es un simplismo absoluto, ¿no? Ahí hubo, de hecho, Santa Teresa escribió por 3 veces al general de la orden que tanto la había apoyado en los inicios y que el pobre se cogió un enfado monumental, Juan Bautista Rubeo, un italiano, cuando se da cuenta que Teresa precisamente funda en Beas de Segura, cuando le había prohibido fundar en Andalucía. Podía fundar en Castilla todo lo que quisiera, pero en Andalucía no, porque él cuando había hecho la visita a Andalucía se había encontrado tal desmadre que se temía, aquí había que ir con otros pies, había que tener otro tacto, otra supervisión más directa de él. Entonces, en el fondo, el rechazo junto luego con posibles mediocridades. Sí habrá algún superior descalzo que se cebe con Juan de la Cruz encarcelado en Toledo porque le parece un incorregible y un tipo que le está callando, pero le está echando en la cara incoherencias, ¿no? Pero en ese mismo convento de Toledo, medio convento, está compadecido de ese hombre que sufre con tanta paciencia y al final le ayudarán a escaparse de esa cárcel, ¿no? Y luego esa misma oposición, como se ha recordado, mucho más grave, es que 20 años después, algo parecido, aunque en este caso por lo contrario, los superiores son excesivamente rigoristas y solo quieren sobre todo rigor físico y les sobran las letras de Teresa y les sobra el humanismo cristiano de Teresa y les sobra el tacto con el que Juan de la Cruz
quiere defender a Gracián, con el que Juan de la Cruz no estaba de acuerdo en todo. Gracián era un poquito más echapalante, de salir solo a predicar, de alternar mucho con la aristocracia, porque venía de una familia. Juan de la Cruz en esas cosas no está de acuerdo, pero lo que no va a apoyar es un proceso difamatorio e injusto, ¿no? O sea que al final las cuestiones de conflictos familiares en las órdenes, en las familias, en las comunidades cristianas, no son nada simples, ¿no? Tienen que ver un poco con la complejidad de nuestras razones, a veces por desgracia con el propio trabajo personal. No todos somos Juan de la Cruz, trabajándonos las frustraciones, el conflicto con los demás a la luz de la fe y del propio conocimiento, etcétera. Pero luego también por circunstancias externas, ¿eh? Igual estábamos caminando en un gran acuerdo como Teresa como el general, ahora el rey me empuja o empuja a Gracián a fundar en Bea y se lía una matraca impresionante, porque además Gracián se anima y de Bea se mete en Sevilla, ya que eso fue el colmo. Bueno, como veis, esto da para muchas historietas. Magnífico, muchas gracias. Pues pueden hablar allí en la sala. Muy bien. En Castilla, en muchos lugares, eventos, por ejemplo, en Toledo, la cárcel, se sabe bastante. Aquí en la provincia de Jaén se conoce mucho, estuvo en la Peñuela, y luego vino a Campillo, creo que también. Y del Calvario, ¿qué? Porque hay un convento pequeñito en Sierra entre Veas de Segura y algún lugar. Mm. Ese cambio, se conoce poco, creo, de esa parte, de esos. Ahora yo repito la pregunta a los del audio que no te oyen a ti. Sí. Recuerda tu nombre, Pedro. Estaba seguro que era Pedro, pero bueno. Buen amigo y devoto del santo, Pedro, pregunta por lo que se conoce de él. Espérate que lo que faltaba, me estoy quedando sin batería. Por lo que, bueno, va a servir para dar. Eh, en general, del santo se conoce mucho, recuerda a Pedro, por sus fundaciones por Castilla, etcétera, y quizá no tanto en Jaén y en concreto un convento muy apartadito, el primero en el que estuvo al venir a Andalucía, el Calvario. Bueno, sí se sabe, Pedro, y de hecho hay un librito que también queda muy pocas existencias muy interesantes de nuestro paisano López de la Cuadra, se me ha olvidado el nombre. Ahora me acordaré. Bueno, está bajo Caminos Andaluces de Juan de la Cruz. Ese convento era un convento muy apartado, ¿no? Pues muy desierto. De hecho, no se conserva prácticamente nada ya. Ahí hay una pequeña casa de campo en medio del camino. Yo no lo recuerdo bien, hace tiempo que fui, pero lo mismo, se peregrina con alguna frecuencia. Solo queda la fuente, lo que se atribuye a lo antiguo, la fuente del cañito de agua, ¿no? Ese es uno de los conventos tan pobres ahí perdido en la sierra que recuerda la anécdota en la biografía más importante de él. Recuerda los testigos que no tenían para comer y entonces soltaban al burro y de la hierba que veían que comía el burro cogían ellos porque dirán de esto, si no se muere el burro, probablemente nosotros, ¿no? De hecho, es una casa que Gracián, siendo vicario provincial de Andalucía, tuvo que suprimir porque parecía que el lugar era insalubre. Y cuando la visita, estuvo un tiempo suprimida, y cuando la visita, se lleva la sorpresa que el lugar, siendo pobre, no era insalubre, que es que los frailes estaban pasando de bestias con las penitencias. Y entonces reabre la casa y le da unas pautas de humanismo cristiano, no de salvajez descalza malentendida, para ser austero y tal, pero cuidarse, ¿no? Entonces, ese convento es su primera casa en Andalucía. Desde la famosa cárcel de Toledo va a estar Antonio, ahí disculpa, ¿te refieres a Carlos María López C? Carlos Que, María. Carlos María López C, que hizo este libro que es Dos místicos andariegos por Andalucía. Me he saltado Lo editamos en Didacbook, por cierto. Buenísimo, sí, sí. Todavía queda muy interesante, todavía queda alguno. Me he saltado el apellido de su hija, Elena López de la Cuadra, Carlos María López C. Pues todavía vive muy mayorcito el hombre, ¿no? Pero Recuerdo bueno, desde pues aquí. se conoce, ¿no? Se conoce bastante de esa casa, que es de las que creo que pervive hasta la exclaustración y entonces sí se pierde. Ha sido luego un lugar así de peregrinación. Hubo un intento en el centenario del 91 de recuperar algo allí, pero el propietario de aquel sitio no quería jaleos de peregrinos y lo poquito que quedaba, que era en una cuadra, una yesería de lo que fue capilla y tal, lo quitó del medio y,
y se ganó en ese sentido su tranquilidad la criatura. En alguna biografía, creo que iba anotando a asistir espiritualmente a la monja real. Ujú. Claro, sí, él. Claro, les dice. Pedro está recordando que, claro, desde allí acudía a Beas de Segura, como lo hará luego desde Baeza. Él siempre acudió. En Beas nunca ha vivido, pero se le valora mucho porque esa asistencia constante a la comunidad, precisamente donde es priora Ana de Jesús, que va a ser beatificada el próximo día 29, después de 4 siglos, porque se vio, las grandes prioras descalzas, María de San José, Ana de Jesús, se vieron implicadas en estas diferencias luego de interpretación del carisma teresiano, y ahora estas ya no están siendo rescatadas en el siglo XX, sino en el XXI. Va a ser beatificada en Bruselas por el mismo Papa el próximo día de San Miguel, el próximo domingo, ¿no? A ella dedica Juan de la Cruz el Cántico Espiritual, la primera gran obra comentada, porque la intimidad en ese sentido espiritual y fraterna fue muy fuerte, ¿no? Y recuerda, Pedro, ese camino era un camino escarpado. Claro, a Juan de la Cruz, evidentemente, los caminos de la vida y la naturaleza, con lo que tienen de bonito, con lo que tienen de duro, le van a resultar toda una parábola de su propia fe y le van a resultar luego inspiración de obra, ¿no? La subida del Monte Carmelo, etc., de ciertos símbolos, de ciertas... Muy bueno. Pues hay una última pregunta quizá de Mariano Herrador que nos plantea si cree que en algún momento San Juan de la Cruz fue consciente de su alta valía como poeta y escritor al margen de su misión apostólica. Yo creo que sí, que dentro de su humildad él tiene claro y a escribir le puede dedicar muy poco tiempo, ¿no? Pero hay una anécdota verídica contada por una testigo de los procesos, una monja, ¿no?, del proceso de beatificación, que dice que le pregunta, Padre Fray Juan, ¿estos versos se los daba Dios o se los procuraba usted? Y él contesta, unos me los daba Dios y otros me los procuraba yo. O sea, para Juan de la Cruz, esa primera expresión de su propia experiencia no es un alarde decorativo, o sea, que la primera palabra después de la experiencia íntima, orante, incluso trágica de la cárcel de Toledo, una experiencia de dolor, pero de esperanza, etcétera, sea la poesía, no es ninguna casualidad, porque es la expresión más evocadora, más abierta de algo que apenas podemos balbucir. Luego él no es enemigo para nada de acercar esa palabra con el comentario en prosa y lo hará por escrito, ¿no? Pero evidentemente él es consciente que tanto literariamente, por eso se trabaja el verso, o sea, no es solo que espiritualmente sea la primera expresión, entonces bueno, que salga lo que Dios quiera, sino que a eso mismo que él está convencido que le ha regalado su Señor, su amado, se lo tiene que trabajar para que luego se redondee, etcétera, y lo hace. Así que creo que sí, es además una actitud muy de humildad sincera. La humildad no es apocamiento, sino andar en verdad, tanto en las pobrezas de uno como en las cosas que tiene que agradecer y los talentos que dice el Evangelio que hay que explotar y que hay que poner al servicio, ¿no? Porque de lo que toque, y Juan de la Cruz en eso se ve que supo vivirlo así. Muy bien. Bueno, tengo que reconocer, quería aprovechar y sacaros información y propuestas y me estáis explotando con las preguntas, pero bueno, no. Aquí hay otra pregunta. Aquí en Úbeda solo de visita desde Baeza, ¿no? Por ese mismo camino. Él vive en Baeza. Él en Andalucía va a vivir los 10 años probablemente más pletóricos de su vida, ¿no? Esos 6 meses del Calvario, y esa etapa de Andalucía se reparte entre Jaén y Granada. 6 meses en el Calvario, en medio del campo, cerca de Beas de Segura. Yo, de hecho, la localización no la recuerdo exactamente. 3 años en Baeza. Y de Baeza acompaña precisamente a Ana de Jesús a fundar las Descalzas de Granada, en una casa que se conserva, donde conservan el cáliz con el que él celebraba misa y algunas de las celditas primitivas del siglo XVI a modo de reliquia. En Granada le obligan a quedarse los frailes. En ese tiempo los priores lo elegía la comunidad. Cuando ven allí a Juan de la Cruz, lo votan y se lo quedan. Se tiene que quedar. Y en Granada va a estar primero 3 años de prior y luego 3 de superior de Andalucía, que es el momento en el que recorre toda Andalucía y especialmente Jaén de nuevo. Funda en La Manchuela, hoy Mancha Real, funda en Sabiote, funda en la Fuensanta. De hecho,
Jaén será la provincia y diócesis con más conventos descalzos, tanto en ese tiempo como hasta la exclaustración. El número llegaba a 8 o 9 probablemente, ¿no? Y entonces, después de esta etapa andaluza, que va desde el año 78 al 88, vuelve 3 años a Segovia. En ese momento le han hecho, precisamente porque una gran amiga va a patrocinar ese convento, la obra del convento, que en ese momento es la Casa General de los Descalzos. Juan de la Cruz queda allí como prior y como miembro de ese consejo que gobierna la obra. Y al final de ese trienio es cuando él, en esas reuniones del consejo, empieza a hacer ver que lo que están promoviendo contra Gracián es vamos, una injusticia, no solo tal. Ahí es donde lo desfenestran de los cargos, lo van a mandar hacia América y en junio del año 91 vuelve a Andalucía, pasa unos 3 meses y medio en La Peñuela, lo que hoy es La Carolina, que entonces era también un convento muy apartadito, y solo cuando enferma y necesita ayuda de medicina viene a una gran ciudad cercana a procurar ayuda de medicina. Así que la etapa de plenitud de su vida, salvo los 3 años de Segovia, la pasa en Andalucía y especialmente, me quedo sin batería de verdad, y especialmente entre Jaén y Granada. Bueno, pues coincide con la hora y media. Por si se corta ya, nos despedimos agradeciendo muchísimo pues este encuentro que hemos compartido. Tan solo leer el aporte de Bartolomé, que nos dice que tiene la opinión de que Juan de la Cruz, en su viaje desde la Peñola a Úbeda para curarse de unas calenturillas, no es probable que pasara por el puente nuevo, el puente Ariza, sino por el puente viejo sobre el río Guadalimar en el antiguo Camino Real de Toledo, de manera que el descanso de Juan de la Cruz y el milagro de los espárragos sucedería bajo este puente viejo. Algo... Pues, esas son cosas de las que interesan. Si hay manera de documentarse y amigos como esta persona que entiendo que sabe del tema, que se anime, nos escriba, que nosotros, la Semana Sanjuanista gana mucho prestigio, pero todos los años cuesta trabajo montarla, ¿eh? O sea que si es capaz de darnos una charla sobre el tema bien documentada, encantado de ficharlo. Fantástico. Bueno, pues nada, yo creo que ya nos despedimos para cumplir con la hora que habíamos dicho, al menos desde la conexión online. Decir que muchísimas gracias por todo lo que ha supuesto este encuentro, a los que mencionaba al principio, y también emplazar a nuestros amigos de Úbeda por la Cultura a otros que vamos a tener próximamente y de los cuales pues ya iremos dando noticia y aviso. Seguimos por otro lado también con nuestras actividades de relatos en los colegios, concretamente en SAFA, que ya vamos 9 ediciones, 9 años. Seguimos promoviendo la ciencia y la cultura en la Casa de las Torres y ahora con estos encuentros. Así que nada, dar las gracias y empezar para otros encuentros y mucho ánimo también para vuestras actividades de Ínsulas Extrañas y de ese excepcional museo del cual hemos aprendido hoy muchísimas cosas, Antonio. Pues gracias a vosotros y también nosotros en la página web, que no me sé de memoria, pero ponéis Casa Espiritualidad Úbeda o Museo San Juan de la Cruz Úbeda y os sale tanto el museo como la Semana Sanjuanista, como las actividades de la Casa de Espiritualidad, los retiros, ahí los tenéis y bueno, si espabilamos y las ínsulas somos capaces de retransmitirlas o colgadas grabadas, pues los amigos que estabais online, estaros pendientes de la web y si no en directo, en diferido, igual las podéis seguir. Eso es, y que merece la pena venir a Úbeda y visitar a este magnífico convento y promoverlo por todas las personas que conozcamos porque es muy digno de conocer, como decimos. Y gracias a todos los asistentes también que están allí en Úbeda, que no puedo ver, pero les mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, que a pesar del permiso para irse, casi todos han aguantado como valientes. Sí, señor. Bueno, hemos cumplido al menos lo de la hora y media a tope. Un saludo. Adiós. Adiós. Gracias a todos los asistentes.